guarde y les bendiga. Pueden sentarse. Hoy vamos a traer preguntas y respuestas. Amén. Todas las inquietudes que ustedes tengan de la palabra, vamos a responderla en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomarse un momento y reflexionar. ¿Puedo ir haciendo una? Sí. Ok, voy a comenzar. Los testigos de Jehová, ellos opinan que Jesucristo es el mismo Jesús. Pero me gustaría que se ponga. Sí, ya, pues, disculpe, ya lo voy a sacar ya. Ok. Y el que haga la pregunta se lo va a poner. Ajá, levanta la mano y yo le llevo el micrófono para que se escuche. Ok, la primera. Los testigos de Jehová, ellos agarran de la palabra de Dios y comienzan y te llevan al punto donde ellos opinan que Jesucristo es el mismo Arcángel Miguel. ¿Qué tiene usted, qué opina usted con relación a eso? Bueno, todo es con piso bíblico. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1. Dice que Jesús es superior a los ángeles. Hebreos, capítulo 1. ¿Qué tiene como título el versículo 1, capítulo 5? ¿Cómo dice? Capítulo 1, versículo 5. El Hijo superior a los ángeles. O sea que Jesús es superior a los ángeles. Jesús no es un ángel. Amén. Y dice aquí, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Una pregunta. Mi hijo eres tú. Dios a ningún ángel le ha dicho mi hijo eres tú. Amén. ¿En qué parte está de la Biblia? Hebreos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Hablan, tiene como título el Hijo superior a los ángeles. El Hijo de Dios es Jesús, que es superior a los ángeles, dice. Dice, porque esto empieza con una pregunta, un signo de interrogación. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, nunca le dijo a ningún ángel, mi hijo eres tú. Yo te engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que a Jesús, toda la creación y todos los ángeles tienen que adorarle. Jesús no es un ángel, Jesús es superior a los ángeles. Bueno, ¿quedó claro, hermano? Sí, va. Amén. Otra pregunta. Por aquí. Sí. Pastor, hoy en día entre los mismos cristianos se manifiesta que los profetas no existen. Ya se lo voy a decir porque creen que los profetas no existen. Porque dice que la ley y los profetas fueron, el último fue Juan el Bautista, el profeta. Pero también, y es lo mismo que los apóstoles también. Claro, los apóstoles no existían en el Antiguo Testamento. Vino una función nueva que era de apóstoles, pero en el Nuevo Testamento. Los apóstoles vinieron con la resurrección de Jesús. Cuando vemos Jesús murió, después resucitó. Y dice, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y este mismo que descendió fue el mismo que bajó a las partes más profundas de la tierra. Y este que bajó a las partes más profundas fue el mismo que subió y dio dones a los hombres. Eso se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo del 8 en adelante. Vamos a abordarlo con la escritura, con piso bíblico. Efesios capítulo 4. Y aquí vamos a disipar ciertas dudas, no solamente de los profetas, sino de otros ministerios también que quieren enclaustrar. Vamos a hacer una exégesis bíblica de este pasaje que se encuentra en Efesios, capítulo 4. Desde el versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. Se trata del Señor Jesucristo. Están hablando del Señor Jesucristo.
y dio dones a los hombres. Bueno, aquí quiero aclarar otro punto también. Quiero contestar varias preguntas aquí. ¿Quiénes son los hombres? Todo ser humano, mujer, varón y mujer. Son hombres. Lo- A la gente, bueno. Ahí no dice al varón, porque si dijera al varón, enseguida ya estuviera enmarcado. Lo que pasa es que actualmente la palabra hombre se le ha catalogado solamente al sexo masculino. Sí. Ese es el pequeño Por el detalle. machismo, o sea, porque el machismo se infiltra y Satanás aprovecha esto. Por Él eso es es que el inventor. Por eso es que ha habido confusión con relación a lo que usted quiere explicar ahora. Sí, dice, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Amén. Y dice, la escritura no puede ser quebrantada. Nos vamos a Génesis, que es el principio de todo. Amén. Todo nace en Génesis, es el principio, el origen de todas las cosas. Dice Génesis 1, 26 al 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y creó Dios al hombre, dice, y creó Dios al hombre. Varón y hembra los creó. O sea que una mujer es un hombre también en el espíritu, amén. Ya en el sexo, ya sí es mujer por un rol protagónico, una función aquí en la tierra, función doméstica y otras cosas más. El hombre también tiene, el varón tiene su rol en asignación aquí a la tierra, pero ya en ministerio, ministerialmente, en vida espiritual, dice la palabra de Dios en Gálatas 4, Gálatas 3, confírmenmelo ahí, 3:27, que habla, todo aquel que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Ya no hay diferencia entre mujer, hombre. Ya no hay diferencia entre esclavo, libre, siervo o libre o esclavo. Amén. En mujer y hombre. No hay diferencia entre ellos, pero es en Cristo Jesús. Amén. Habla del bautismo, que cuando se bautizan, de Cristo estáis revestidos. Sí, hermana. 3:27. Amén. Puede pasarle el micrófono para que ella lo lea textualmente, ustedes se den cuenta. Amén. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, somos uno en Cristo Jesús espiritualmente. Amén. Entonces una mujer lleva el ministerio en el espíritu. Amén. Lleva el don en el espíritu. Vemos que dice, volvemos a Génesis, al principio creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Amén. Entonces, seguimos aquí con esta escritura que estábamos abordando. Ahí quedó claro que la mujer tiene ministerio. Amén, que eso es indudable. Y si la mujer no tuviera ministerio, el diablo sería en primero en avergonzarla. Si una mujer le hace liberación a una persona que está endemoniada, ¿qué dijera el demonio? Que le gusta tirarle los trapos sucios a la gente. Yo no me voy porque tú eres mujer, tú no tienes ministerio de pastora, tú eres una impostora, le dijera, y se burlara. Pero a veces una mujer tiene más autoridad echando fuera demonios que hasta un hombre, mismo hombre, porque esto es de búsqueda. Amén. Estamos en Efesios 4:8, ¿verdad? Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Ahí está incluida la mujer también. Amén. No queda duda. Y eso de que subió, ¿qué es? Hacen una pregunta aquí, ¿qué es? O sea, esto de que subió, ¿qué es? La Biblia se interpreta sola. Amén. Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Se trata de Jesucristo, que cuando murió, él fue al infierno. Amén. Fue a las partes más bajas de la tierra. Ese es el infierno. Cuando le preguntaron, él dijo, 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Eso era el infierno. Amén. Dice, a las partes más bajas de la tierra. Y hablan aquí, el que descendió, o sea, el mismo que fue al infierno, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y él mismo, o sea, aquí habla ya que cuando Cristo ya, o sea, sube al cielo, mire lo que da. Y él mismo constituyó. ¿Quién constituye los ministerios? Cristo, amén. Y él mismo, esto es después de su muerte, no antes, amén. Eso es Nuevo Testamento y es después de la muerte de Jesús, o sea, la resurrección. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ahí nace el apostolado. El apostolado no existía en el Antiguo Testamento. No existía esa palabra de apóstoles en el Antiguo Testamento. Aunque en parte quizás sí. Los 12 apóstoles de Jesús. Desde que llegó Jesús pusieron los 12 apóstoles. Pero aquí estos son otros apóstoles de la resurrección. Lo que pasa es que hay apóstoles, o sea, que anduvieron con Jesús, amén, antes de su muerte. Y hay apóstoles después de la muerte del Señor Jesucristo, amén. Si no existieran, Dos clases de apóstoles. si no existieran los apóstoles, la palabra no hablara de que vendrán falsos apóstoles, Amén. igual de falsos profetas. Sí, así es. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, o sea, Cristo fue el que los constituyó, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué se crean estos 5 ministerios? Para perfeccionar a los santos. Mire, quiero decirle que la iglesia necesita ser perfeccionada hasta que Cristo venga. ¿Cuántos lo creen? Entonces, los ministerios estos estarán vigentes hasta que Cristo venga. Amén. Dice, estos ministerios fueron creados, mírelo bien. Número 1, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar es madurar, llevarlos a la madurez. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, que la iglesia esté bien edificada. Amén. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Para qué están estos 5 ministerios? Para que la iglesia llegue a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué están estos 5 ministerios? Dice, con el propósito, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera viento de doctrina. Por ejemplo, yo soy un apóstol y aquí estoy poniendo el fundamento. Y le estoy advirtiendo del engaño acerca de los que dicen que no existen profetas, no existen apóstoles, no existe el ministerio de mujeres y no existen otras cosas más. Amén. Entonces, para que no sean niños fluctuantes, que oigan algunos diciendo eso, que los apóstoles no existen, que no existe el ministerio, y enseguida ya divagan, enseguida están como las olas del mar, que hoy dicen, alguien les predica, no hay arrebatamiento, no hay arrebatamiento, y empiezan a discutir, llega otro y les predica, sí hay arrebatamiento, lo creen, y andan así fluctuantes, como las olas del mar. Entonces estos ministerios están para darle habilidad, consistencia a la iglesia, firmeza, que ya no sean niños fluctuantes, amén, inmaduros, diga. Ok, pudiéramos decir que de las perspectivas de los israelitas, para ellos no existen esos ministerios, para ellos. Sí, para ellos no, porque para la iglesia sí. Todavía para ellos Cristo, Ellos todavía no creen en que Cristo vino, es más que lo crucificaron y están esperando otro. Entonces, y viene un poder engañoso que los va a engañar. Entonces aquí podemos ver que se cumple lo que dice la palabra de Dios, que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Lo que pasa es que ellos no han aceptado lo que usted está diciendo, que ya Cristo vino. Entonces para ellos esos ministerios no existen. Bueno, tiene razón en ese punto, pero también hay otras razones por las que ellos no creen. O sea, hay diferentes argumentos. Satanás le pone diferentes argumentos. Vamos a seguir con la exégesis bíblica. Dice, estos ministerios están para perfeccionar a los santos, para que ya no sean niños fluctuantes, inmaduros, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hoy te pega un viento de doctrina, que es un viento, una voz que te habla, y enseguida te desvía. Llevada por doctrinas, enseñanzas, por estratagemas de hombres. Estratagemas es con astucia, bien elaborada, con artimañas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tienen doctrinas de errores, amén. Como dice la palabra de Dios, y están influenciados por espíritus inmundos, como lo dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1,
Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, muchos apostatarán de la fe. Se volverán contrarios a la fe, que creían que eran apóstoles, que habían, y después creen que no hay, que creen en el ministerio de la mujer, después no creen en el ministerio de la mujer. En profeta, creían en profeta y después no creen en profeta. Entonces, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios también, doctrinas, enseñanzas demoníacas. Pásele el micrófono a la hermana. Pastor, pero ya eso está. Sí, ya está, eso, ya está todo eso, ya eso está. Ya. Y otra pregunta, pastor. ¿La mujer puede ejercer el pastorado sola? Sí puede ejercerla. ¿Por qué? Porque, o sea, después que la persona responda, es más importante, o sea, que la función que el cargo. Hay personas que tienen un cargo de lujo y yo he conocido mujeres, o sea, de Dios. Sí, miren, ya le voy a explicar algo. Mujer soltera que no tenga hijos, de verdad que sí lo veo un poco dudoso, que nunca haya tenido familia, porque ¿cómo va a dar un consejo? De verdad, una cosa es la teoría y una es la práctica. No tiene por qué aconsejar, no tiene experiencia, no tiene nada. Hay que vivir las cosas en carne propia. Pero una mujer, o sea, que haya tenido su esposo le cometa adulterio, porque la única causa, o sea, para que haya una separación, bíblicamente lo dijo el Señor Jesús, es que, bueno, vamos a poner que se muera la persona, ya queda libre la otra, o si no, que le cometan adulterio o fornicación. Claro, que queda la opción de perdonar a la otra persona, pero si la persona para reincidiendo, he conocido casos de personas, o sea, que empezaron los dos en el evangelio, pero luego el esposo empezó a engañarla y reincidiendo. No se puede vivir con una persona así que va a contaminar a la otra. Entonces ya existe ya la separación. Cuando hay un cáncer, aunque la mujer quiera su seno, pero tiene que amputárselo porque le va a dañar todo el cuerpo. Un brazo está agarrando gangrena, hay que picarlo antes que todo el cuerpo se dañe. Entonces muchas veces duele, pero tiene que hacerse la separación. Amén. Bueno, en cuanto a lo que me estaba diciendo, que si puede pastorear, ya ella tienen sus hijos grandes, ya ha tenido ya experiencia, o sea, de casos en los que tiene que orar fuertemente por pruebas que le han sobrevenido en el hogar. Tiene experiencia, entonces sí puede llevarlo. Y gloria a Dios si Dios le presenta con el tiempo una pareja. Pero de verdad he conocido personas, o sea, que son muy útiles en el ministerio. ¿Qué iba a decir la pastora? Y la mujer tiene el llamado de parte de Dios, amén, Dios la va a respaldar y no nos podemos oponer. No nos podemos oponer por doctrinas de hombre o por mandamientos de hombre a un llamado que venga de parte de Dios, y cuando es de parte de Dios, Dios va a respaldar a esa mujer que ha sido llamada por el Señor. Es lo igualito a un hombre que pastoree solo. Yo conocí un pastor que tenía 50 años, tremendo pastor en Cartagena, y él se vino a casar, fue a los 50 años. Claro que es mejor que estuviera casado, pero de verdad que hay pastores, o sea, que le toca echar para adelante, amén. Esta carrera es de violentos, no quedarse ni nada, que nada lo detenga, amén. El apóstol Pablo, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que nunca se casó y pastoreó solo. Sí, don de continencia. Y Jesús tampoco, Jesús no tuvo pareja tampoco. Y vemos al Señor Jesucristo, él mismo también. Dice su descendencia, no tuvo descendencia, o sea, de acá de él. Después que la persona responda y tenga el llamado, que tenga ese don, amén. Pero lo peor es que no tenga el llamado. Puede tener esposa, familia, está lleno de familia, pero no debe de pastorear si no tiene llamado. Amén. Bueno, seguimos, hermanos, para aclarar bien este punto aquí. Estamos en el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera viento de doctrina que por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. Estos 5 ministerios le dan crecimiento a la iglesia.
en aquel que es la cabeza en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, hermano, una iglesia está incompleta si no tiene estos ministerios. Amén. Le sacan el apóstol es el fundador, el que tiene visión. Cada quien tiene una labor y se van balanceando. Si un profeta da una profecía por emocionalismo, está el maestro que viene y lo estabiliza por la palabra. Cada uno se ayuda, se dice, según la función propia de cada miembro. Coyunturas. Esto tiene falange, coyuntura, y van a agarrar y agarran con fuerza, porque están unidos. Pero uno solo agarrando nada más, quítenle el pulgar, la mano se debilita. Entonces estos ministerios van a existir hasta que Cristo venga. Amén. Ya después que Cristo venga, no es necesario, estos ministerios dejarán de existir. Amén. Y el del profeta y apóstoles, vemos que en el pasaje de Hechos 13, dijo el Espíritu Santo, apartadme, dice, había en ese tiempo, estaban reunidos profetas, había uno, hijo de Níger, y habían varios, nombra una serie de profetas que estaban ahí. Amén. Y ese es que Nuevo Testamento, eso no es Antiguo Testamento. Y nombra Lucio, hijo de Níger, y otros más. Y estaba Saulo, mencionan a Saulo como profeta también. Y mencionan otros más también. Estaban, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y a Bernabé, que los he escogido para esta misión. Es más, ahorita mismo, o sea, no viene al caso, porque ya sería más profundo. Pero ahí tengo una lista de profetas y también de apóstoles, que están el profeta Junías, Andrógeno. Hay cantidades de apóstoles, amén. No solamente esos 12 apóstoles, que son los que andaban con Jesús, sino estos son ya después de la resurrección de Jesús. Quiero decirle que para aquel tiempo, para que alguien fuese apóstol, en los tiempos de Jesús, tenía que tener una vivencia con Jesús. Por eso es que agarran a Matías y empezaron a ver. Vamos a ver, o sea, quién está Matías y está el otro. Pusieron 2 candidatos y empezaron a ver, o sea, cuáles eran los que habían andado con Jesús, y por eso lo agarraron ya en ese tiempo. Pero ya después vemos, Pablo anduvo con Jesús, conoció a Jesús, ni siquiera lo conoció. Fue una experiencia personal con Jesús. Yo recuerdo que yo tuve una experiencia personal con Jesús cuando tenía 8 años. Iba con mi hermano, íbamos caminando en un jardín, íbamos para la escuelita, y cuando vemos así, esa era como especie de una hacienda, pero bien bonita, de hermosas matas y de todo. Vemos al Señor Jesús que va caminando con su túnica blanca, y yo me asombro y me quedo paralizado viéndolo. Es tremendo, o sea, cuando 2 ven una visión, porque casi siempre la ve uno solo, nada más. Y yo me quedo así, y el hermano mío también. Y yo le dije, Didier, ¿viste lo que...? Mi hermano se llama Didier. ¿Viste lo que yo estoy viendo? Sí, al Señor Jesucristo, me dijo él. Y los 2 lo vimos. Comprobé de que no era una fantasía mía, sino que también él lo había visto. Entonces, el apóstol Pablo también tuvo una visión que se le apareció al Señor Jesús cuando fue derribado de donde él montaba. El sistema de transporte, no se sabe si era un camello, un caballo, fue derribado, amén. Y entonces, en este tiempo también existen apóstoles, pero como un poco diferente a la Biblia. ¿En qué sentido? Que un fundamento es el que pone, un apóstol el que pone el fundamento apostólico, amén. Y hoy en día agarran una persona y la mandan a pastorear una iglesia sin el apóstol meterse ahí, sin pagar el precio ni nada. Cualquiera puede ser apóstol, de enviar a una persona a misión sin él pagar el precio. Nosotros, o sea, para soltar al pastor Richard, duramos 7 años ahí, bien metido, enseñándole el fundamento, todo, y fundamos y después que lo soltamos. Cadura también anduvo mucho tiempo con nosotros, y así David Delgado también con nosotros, y casi todos, o sea, hemos puesto el fundamento doctrinal, todo. Entonces, ahí están cuáles son las señales de un apóstol y cuál es la función que debe de tener. Amén. Sí existen apóstoles, pero hoy en día hay pocos apóstoles auténticos y verdaderos, pero sí existen. Amén. Y profetas también existen.
El ministerio de profecía está vigente en la Biblia. Y dice que Cristo es el espíritu de la profecía. Amén. Y dice que no menospreciemos las profecías. Está ahí en el libro de Tesalonicenses. Otra pregunta. Pastor, acá en la tierra existen dos tipos de sexos, hombre y mujer. Sí. Allá en el cielo, ¿los ángeles tienen algún tipo de sexo? Varón y hembra. Varón y hembra también. Sí, no, acá en la tierra. Y en los, ajá, varón y hembra. Sí. Y en los ángeles, yo tengo entendido que no hay, ¿verdad? Los ángeles son asexuales. Ellos no tienen sexo. No tienen sexo. Entonces, ¿por qué cuando las mujeres van a buscar a Jesús en el sepulcro, dice que se le presentaron dos varones? ¿O no eran ángeles esos dos varones que se les presentaron? Casi siempre, o sea, los ángeles han aparecido, nunca ha aparecido un ángel mujer. Y eso fue lo que le pasó casi siempre se presentan como varones. Le pasó a un predicador, él se llama Héctor de la Cruz. Dios le mostró a él una visión y sueños donde él se veía aquí. Él era de Puerto Rico, ya murió. Estaba en su pleno apogeo y en su pleno auge ese evangelista. Y Dios le muestra que él tenía que venir aquí a Venezuela. Y le muestra la montaña del sorte, la brujería. Una vez él está ministrando en Estados Unidos. Y viene y le dice al anfitrión, al que lo llevó. Le dio posada en su casa, le dijo, préstame un libro que tengo ganas de leer. Y le dijo, toma. Y le presta el libro de la montaña del sorte. Cuando él lo lee, se encontró el hambre con la comida, porque ya Dios le había mostrado. Y él empieza a leer toda la brujería y todas las cosas que se hacían aquí. Y entonces él dijo, no, yo tengo que ir para allá, tengo que estar allá, porque es un llamado que Dios me está haciendo. Después, varios pastores le dicen, le pagan pasajes, le pagan todo, queremos que nos predique aquí. O sea, sin él está buscando los medios, sino todo se fue dando y canalizando. Él llega acá, predica, le salen un poco de brujos y le dijeron que se fuera de ahí. Y el brujo que los dirigía era uno que andaba en una muleta, que no caminaba casi ni nada, y lo llevaban los demás. Y entonces le dicen que él tenía que irse de ahí. Él vino y dijo, yo no me voy de aquí. Y vino y le dijo, mira, ¿quién eres tú? Y dijo, yo soy el jefe de todos los brujos. Y le dijo, si eres el jefe de todos los brujos, ¿por qué estás cojo y andas con muleta y eso? Y enseguida, recibe el poder de Dios que te sana, y se sanó. Y los demás brujos se convirtieron, y que una cantidad de brujos. Satanás estaba bravo y se le presentó en forma de Lucifer. Y él dice que todo eso está grabado ahí en el video. Cuando viene Luzbel y se le presenta, y él se fue como debilitando, o sea, de la presencia de Satanás. Cuando él estaba así, él dijo, Señor, dame poder, Señor, que me estoy debilitando. Le volvió la fuerza y en el nombre de Jesús te reprendo, Luzbel. Cuando le hizo así, la mano se le fue toda así, como era un ser invisible. Y la mayoría de gente ya asustada y de todo. Y Luzbel se fue, pero le dijo que se iba a vengar de él. Cuando él llega a su casa, empezó a enfermarse tremendamente. Y ya cuando duró varios días que no comía, cuando estaba débil, se le presenta un ángel, mujer, en forma de mujer. Y le dice, he venido a ayudarte, a salvarte. Y él le dijo, escrito está, o sea, él dijo, no existe ángel mujer, le dijo así. Y en el nombre de Jesús te reprendo, y enseguida se convirtió en un demonio lo que era. Lo digo porque, o sea, él ahí identificó que no aparecía, o sea, un ángel, y siempre tienen nombres varoniles, amén, en eso. Pero dice la palabra de Dios que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, amén. Son asexuales, no tienen sexo. Vemos, o sea, que se presentan unos ángeles, y los ángeles se pueden materializar, tener hasta relaciones sexuales y todo. Vemos que hay un pasaje ahí en Génesis capítulo 6, donde dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, descendieron y tomaron mujeres para sí. Y de ahí nació una generación de gigantes, que después esa generación quedó aniquilada totalmente en el diluvio, ahí la acabaron. Y la menciona también Judas, el libro de Judas, y la menciona Pedro. Dice, como los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se volvieron contra la naturaleza con que ellos fueron creados. Ellos fueron creados para no tener sexo, ni tener descendencia. Y menciona ese tipo de ángeles, y menciona también lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra,
que llegaron esos ángeles y los demás querían violarlo, o sea, tener relaciones. Entonces, esos ángeles, eso ha quedado en tela de juicio. Dicen, o sea, acerca de los ángeles, o sea, que llegaron. Y porque menciona los hijos de Dios. En aquellos tiempos, o sea, porque ahí se usa hijos de Dios. En aquellos tiempos a nadie se le llamaba hijo de Dios. Jesucristo lo matan porque se dijo, se hace, porque él dijo, mi padre, cuando dijo mi padre, ha blasfemado, dijo, ha dicho que es hijo de Dios, y lo matan por eso, porque él dijo que era hijo de Dios, porque el hombre, a causa del pecado y de la caída, a ninguno le llamaban hijo de Dios. Pero a los únicos que se le llamaban hijos de Dios eran los ángeles. Está en el pasaje de Job, cuando se le presentan todos los, se presentaron los hijos de Dios delante de él, y entre ellos Satanás, y le dijo Dios, ¿de dónde vienes? Y dijo, de rodear la tierra. ¿No has considerado a mi siervo Job? Entonces vemos que ahí en ese pasaje a los ángeles le llaman hijos de Dios. Entonces los ángeles no están destinados para tener hijos ni nada. Es más, que ellos agarraron un escarmiento. ¿Y por qué no lo han hecho? De tener relaciones. Porque dicen que esos ángeles fueron confinados a prisiones oscuras, de horrenda oscuridad. Y otros los ataron. Hay otros que están atados en el río Éufrates. Y hay tres tipos de ángeles. Los ángeles santos, que habla la palabra de Dios en Salmo 91, versículo 11-12, que Él enviará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, te sostengan en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra. Esos son los ángeles asignados, que están sueltos, están libres, son de Dios. Hay otros ángeles que fueron los que pecaron, se llegaron a las mujeres, cometieron pecados y los confinaron a prisiones oscuras porque dejaron su relación normal, o sea, con que los crearon, y se volvieron contra la naturaleza. Ellos no fueron creados, o sea, para tener relaciones. Y le pusieron el castigo que lo confinaron a prisiones oscuras, y a otros los ataron en el río Éufrates. Entonces, que lo van a soltar para la gran tribulación. Y se están destinados para soltarlo. Creo que eso aparece ahí en Apocalipsis 6, donde dice que los ángeles tenían para soltar los vientos, y dije, detenga a los ángeles que están en el Éufrates. O sea, que no suelten los vientos, deténlos hasta que venga el periodo de la gran tribulación. Sí, van a tener licencia, por eso va a ser horrible. Los demonios que tienen en prisiones de oscuridad van a ser sueltos, los que están en el río Éufrates. Dice que va a haber una demoniera, pero tremenda, fuerte. Vendrán como escorpiones, como langostas, como todo, con diferentes fisonomías. Entonces los ángeles, ellos no pueden tener descendencia, porque hay un caso en la Biblia también, donde usted sabe que había una ley, que si una pareja estaba casada, se moría, por ejemplo, el esposo, para levantarle descendencia, para que esa descendencia no quedara corta, venían y el hermano que le seguía era el que iba a casarse con ella. Y le contaron el caso al Señor Jesús, porque se presentó un caso, porque los fariseos y los saduceos, los fariseos sí creen en resurrección, pero los saduceos no. Entonces llegaron los saduceos presentándole ese caso al Señor Jesús. Le dijeron, Señor, mira, hay un caso de que había una pareja, se le muere el esposo, entonces vienen y le dan al hermano que seguía, se muere ese hermano, y entonces le pusieron el otro hermano y el otro y el otro. Total, que esa mujer se casó como con siete, sí. Entonces le dijo, ¿de quién entonces? Había una duda. ¿De quién entonces? ¿Con quién ella estará? ¿Quién será su marido? Y entonces vino y le dijo, no, eso no será así. O sea, ni nosotros allá tendremos pareja. Amén. O sea, humanamente los hombres, ya allá no va a haber matrimonio, no va a haber nada. Dijo, porque seremos como los ángeles, que si ni se casan, ni se dan en casamiento. Amén. Entonces los ángeles no... Ellos no pueden levantar descendencia, ni se pueden casar, ni nada. Pastor, entonces los gigantes vinieron de las relaciones los gigantes aparecieron cuando tuvieron relaciones con la mujer. Sí, esos fueron unos tipos de gigantes, pero toda esa descendencia la exterminaron y murió en el diluvio. Sí, porque muchos no creen en que ellos existieron, y tuvo que ser así, pastor, porque arqueológicamente esas pirámides, todo eso lo tuvieron que construir hombres grandes, porque para ese entonces no existía ninguna
maquinaria, ni mucho menos, ¿cierto? Claro que después vino Nimrod, ya en el capítulo 11, que trató de construir, pero ya Nimrod ya después de la torre de Babel, sino que el hombre siempre arrastra una simiente caída, que la que traemos, o sea, de allá del huerto del Edén, cuando pecan los primeros padres, esa simiente va. A veces esa simiente se quieta, pero otra vez vuelven. Por ejemplo, ¿de dónde sale Nimrod? Nimrod sale de Can. Can fue el que vio la desnudez al padre y el padre le lanzó una tremenda maldición. Sí. Can significa calor. Él emigró hacia África, que son el continente africano, que es uno de los continentes más arruinados y de todo, que ha pasado trabajo. Está Etiopía, los niños raquíticos que usted ve por ahí así. Allá hay una sequía tremenda que la tierra no produce nada, es árida, tremenda. A causa, o sea, de la maldición que le lanza Noé a su hijo Can. Y de ahí viene la descendencia, o sea, también, o sea, de Nimrod. Pastor, pero dice la palabra que Nimrod mataba leones. Era famoso. O sea, famoso tiene que cazador. ser que era un hombre con muchas fuerzas y vigoroso, robusto, pues. Sí, pero él se distingue y se volvió como un héroe de ese tiempo, porque en ese tiempo había muchas fieras que se comían a las personas. Entonces era un problema porque entraban los leones a las aldeas y como ustedes ven, o sea, eso todavía sucede. Y se comían a la gente, entonces él se volvió un defensor. Y después él creó otra estrategia, que en vez de estar matando, iba a construir fortalezas, o sea, para que no penetraran los animales. Y por eso se volvió héroe. Dice, fue uno de los principales en ese tiempo. Un poderoso en ese tiempo. Otra pregunta. Por favor, no todos juntos. ¿Alguna duda? Pero para acá. Amén, pastor. En el transcurrir del tiempo, el pueblo de Dios ha visto como de un tamaño gigante un pecado, que una persona comete un adulterio, que una persona defraude a otra, que quizás le falta el respeto a una autoridad superior. Sí. Pero ven la mentira como algo insignificante. Que para el cristiano, ¿cómo debe verse la mentira? Es grave, hermano, porque dice que el autor de la mentira y padre de la mentira es Satanás. Entonces, es más que escrito está, los mentirosos, lo dice claramente y literalmente, no heredarán el reino de los cielos. Entonces es grave delante de Dios. Es un delito, o sea, que merece ser penado y disciplina. Amén. Y vemos que eso le hace perder valor y fuerza a una persona. Y quiero decirle algo y aprovecho. Mire, no tenemos que decir mentira por quedar bien con otra persona, que nos tenga así, que después el pedestal donde nos tenía. No, hermano, sea valiente, porque esa persona no te va a dar la salvación, no te va a salvar. Tú tienes que tener temores delante de Dios. A mí, o sea, me pasó 2 veces. Yo recuerdo que cuando empecé como maestro de la palabra, mi esposa pintaba cerámica y todo. Y de repente yo voy caminando rápido y lo tropiezo, y ella lo había pintado y era un jarrón carísimo. Se lo quebré. Yo, Dios mío, ahora se va a prender esto aquí. Y entonces, a mí que me gusta siempre la paz bastante. Era fuerte porque ella se esmeró pintándolo bastante. Y entonces viene ella y cuando lo ve, Dios mío, ¿quién me partió este jarrón? ¿Quién me lo partió, Carlos? Y yo le dije, yo me quedé así. Yo creo que fueron los muchachos. Le eché la culpa a los hijos míos. Y entonces, pero me sentí mal. Como no estoy acostumbrado a decir mentiras, porque el que dice mentiras es como tomar agua. Eso ni siquiera ni cosquillita le hace a mí. Yo me sentí mal, yo le dije mentira a ella y ella no me va a dar salvación. O sea, yo no tengo por qué tenerle temor a ella, tengo que tenerle temor a Dios. Y yo vine y le dije, ¿sabes que el que te partió ese jarrón fui yo? Tú que dices que no se debe decir mentira, tú que eres maestro de la palabra, tú que esto. Y yo, bueno, estoy siendo valiente, le dije así. Peor es que, mira, yo me hubiera quedado callado y tú no hubieras sabido, le dije así. Pero prefiero mejor decir la verdad porque prefiero estar mejor delante de Dios, le dije así. Otra vez también me pasó allá en la estación de servicio donde yo trabajaba. El jefe mío le decían el dinamo, mandaba más que un dinamo, hermano.
y era fuerte. Él por cualquier cosa se molestaba y todo lo quería recto y correcto, así demasiado, un extremismo. Y entonces, total, que no sé qué daño fue que yo hice ahí en la isla. Y el señor Carlos, ¿qué pasó aquí? No, Rigoberto, eso fue que un carro le pasó. Y entonces viene él y, ya. Después yo me sentí mal por haberle dicho la mentira. Yo dije, no, yo quedo mal delante de Dios, o sea, ven acá, Rigoberto. Sí, señor Carlos, diga. Yo le dije, yo fui el que hice ese daño, te dije una mentira y perdóname. Lo felicito, señor Carlos. De verdad que hay que tener valor para decir las cosas. Entonces, pero yo me quedo tranquilito, Dios me va contando eso. Y el diablo agarra derecho legal sobre eso. Entonces, acostúmbrese, hermano, que le interese más Dios que el hombre. A veces queremos quedar bien con todos los hombres y que tengan una imagen de nosotros y que no nos caigamos del pedestal. Ahora una pregunta ya. La unción puede descender a través de una persona mentirosa. Sobre todo si ministra en el altar, si canta en el altar, si predica. ¿Puede descender unción a través de una persona mentirosa y que ande en pecado? Sí, sí puede descender, ya te voy a explicar. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos. Fuera de aquí, hacedores de maldad, no los conozco. Vemos a un Moisés en pleno pecado. Miren, ha habido un engaño tremendo, que creemos que porque alguien tenga unción, esa persona es santa, esa persona es intachable. No, hermano, los dones son irrevocables, esa parte. Podemos ver el ejemplo de Moisés en pleno pecado, por el cual no entró a la tierra prometida. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Que Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca y santifícame, háblale a la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Lo contrario. De la rabia que tenía de los ciegos le metió un palazo a la roca, porque lo tenían obstinado. Moisés, tenemos sed, y lo iban a linchar, hermano. Y él obstinado con la rabia, hermano, enceguecido, vino y dijo, mire lo que dijo él. Aarón y yo vamos a hacer que brote agua de la roca. No santificó a Dios, amén. Aarón y yo. A veces, o sea, Dios respalda la fe. O sea, la fe, la palabra es la que es, pero no a la persona, amén. Y él vino y le metió, hermano, un palazo a la roca y brotó agua. ¿Brotó agua o no brotó agua? Amén. Saúl en pleno pecado. Saúl, que andaba buscando a David para matarlo, hermano, y andaba metido en los desiertos, en las cuevas, y tenía al pobre David. Todavía David no era rey, hermano. Acosado por todos lados. Y lo estaba buscando para matarlo. Había matado, hermano, a los sacerdotes de Noac. Les preguntó, ¿por aquí estuvo David? Y ellos le dijeron, no sé qué fue lo que le dijeron, pero él descubrió que ahí había estado. Hermano, y mandó a cortarle la cabeza a todos los sacerdotes levitas ahí. Era un asesino. Sí, se aparta. No, ya voy a dar un ejemplo de eso. Ya voy a dar un ejemplo de eso. Estoy refiriendo a este caso. ¿Y qué pasó? Que ese asesino de Saúl se metió entre los profetas, estaban profetizando y se activó la unción colectiva. O sea, inmediatamente el don se le activó y empezó a profetizar. Balán, que iba a maldecir a Israel, terminó bendiciéndolo y dando unas tremendas profecías. El lucero de la mañana, refiriéndose a Jesús, esclarecerá. Ahora voy con la pregunta que Dayana está diciendo de Sansón. Sansón, hermano, vemos que tenía un don de la fuerza. Sansón con una ramera, Sansón, hermano. Estaba con una ramera, hermano. No estaba ni con Dalila ni con otra, con la primera que él se casó. Ahí lo dice claramente que ese era un hombre tremendo y estaba con una ramera. A pesar que Dios le prohibió que tomara ese tipo de... Sí, y una ramera contamina bastante, porque el que se une con una ramera forma un solo cuerpo con ella. Y entonces venían los filisteos y él se dio cuenta, hermano. Hermano, a todos los destrozó. Y agarró las puertas como 2 galletas de soda, las puertas de la ciudad de Hebrón, que tenían como más de 30 hombres, o sea, era tan pesada. Y la agarró como una galleta de soda, se la tiró al hombro y la botó por allá. Ahí la fuerza le brotó. Pero de tanto residir, un día se le acabó la fuerza. Hay veces, he tenido experiencias de gente que me ha contado. He restaurado personas que Dios usaba grandemente, o sea, y entonces ellos decían, pastor, me ha tocado restaurarlo.
Yo estaba en pecado y yo tocaba a la gente y la gente se caía, la gente se sanaba. Pero después llega un momento, hermano, en que ya se le aparta, se le va apartando y apartando. Sansón cuando hizo así, ya la presencia de Dios no estaba ahí y ya la fuerza se le había ido. O sea, de tanto la persona está reincidiendo, hasta que se apaga el don. Total, no se va, ese don está ahí, se le apaga porque los dones son irrevocables hasta que se muera la persona. Y ahí es donde ha estado el engaño, que creen que porque una persona tiene dones tremendos, esa persona es una santa. Jesucristo enseñó un don y una manera de determinarlo. Dijo, por su fruto lo conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, de los falsos maestros. Por sus frutos, fruto es por sus obras. Una persona puede tener poder y hacer otra. Se quedan asombrados de las desfachatez que hagan. ¡Ay, fulano! Hermano, ¿qué iba a decir? No, ya lo dijiste todo. Amén. Entonces, ustedes miren a la persona no por el poder que tenga, sino por los frutos. Sí, las obras. Así es. No, yo iba a reafirmar algo, pero ya usted no, pero puede reafirmarlo. Avanzó de lo que yo iba a decir, ¿verdad? En cuanto hay gente que los dones, iba a hablar de eso, que los dones son irrevocables. El don de profeta es irrevocable, el don de profecía es irrevocable. Siempre va a venir un de repente de Dios y va a hablar a través de esa persona, aunque esté en pecado. Ahora bien, hay falsa unción y el que está en el espíritu nadie lo va a engañar. Así es. Por eso es que tenemos que pesar los espíritus. Y hay espíritus engañadores. Y hay falsa unción. Hay gente que reside en el pecado, que son mentirosos, que están mal y están ministrando en un altar. Y el que está en el espíritu no lo puede engañar. Hay gente que se conoce la unción cuando empezó y la unción falsa que tiene, aún cuando esté ministrando, que aparentemente se ve una unción. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, amén. O sea, y eso se conoce el nivel de unción. Hay niveles de unción. Hay una unción genuina que se diferencia, que se siente, que se palpa, que se ve. Y cuando la unción mengua, que ya no es la misma unción, con ese poder, con esa misma fluidez, se nota también. Amén. Entonces, la pregunta que hacía Dayana, que alguien cuando está que está con estas características, con esta naturaleza terrenal, podemos decir, que si puede haber esa unción. También se da el caso de la unción demoníaca también. Ese es un caso cuando se va apagando. Pero hay otra. A Saúl se le apartó el Espíritu de Dios. Sí, exacto. Sí, pero a veces, o sea, cuando pasó entre los profetas se le activó ahí la unción, porque eso es irrevocable, los dones más. Mírese el caso de Luis Urbáez. Ese fue un hombre más usado por Dios, tremendos milagros. Y ya él estaba caído ya, y estaba borracho. Y de repente pasó una señora con el hijo muriéndose. Y le dice, Luis, yo sé, o sea, que Dios te usa. Ora por mi hijo que está enfermo. Y él oró, hermano, y el muchacho se sanó. Sí, se sanó. Entonces, porque los dones son irrevocables. Claro que hay unción satánica y demoníaca. Hay gente que tiene un espíritu de adivinación, espíritu de brujería, de hechicería. Pastor, una pregunta. Usted sabe que a mi gente, pues, pastores, profetas, me han dicho que el infierno, o sea, hay un testigo de Jehová, que el infierno no lo creó Dios, porque si Dios es tanto amor, ¿cómo va a crear el infierno para la misma creación de él? ¿Qué se le puede decir a esa persona? Bueno, mira, es verdad que el infierno no lo creó Dios, sí lo creó Dios, pero para Satanás y sus ángeles, dicen, maldito, al fuego eterno, que está preparado para Satanás y sus ángeles. ¿A quién se lo está diciendo? A los desobedientes. Entonces, ¿para qué se creó el infierno? Para Satanás y sus ángeles, pero el hombre, por causa de su desobediencia, también va a ir a ese lugar. Amén. Y ese es un lugar real, que Cristo lo narra. Amén. Entonces sí es verdad que no fue creado para el hombre, pero
sino para Satanás y sus ángeles. Pero por causa del pecado el hombre también va para allá. Ok. Pastor, voy a hacer una pregunta. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 15:46 que lo espiritual no fue primero sino lo animal, luego lo espiritual. Usted tiene, o sea, ¿cómo es? Lo espiritual sino lo animal. Vamos a leerlo, hermano. Primera de Corintios 15:46. O sea, dice, se siembra primero cuerpo animal y después resucita el cuerpo espiritual. Alma viviente. En el 45, luego dice lo de lo espiritual y lo animal, ¿no? Sí, dice aquí, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, que fue Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el cielo. Sí. Eso es refiriéndose, hay que entender las cosas también. Porque cada una hay que hacer un balance y un equilibrio y depende del contexto con lo cual lo está diciendo. Me voy primero, que primero fue creado el hombre en el espíritu y después fue creado del polvo de la tierra. Una cosa es creación y la otra formación. Dijo Dios, Génesis 1:27, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Nosotros en este cuerpo no somos imagen de Dios, sino en el espíritu. Más bien nos mandan a andar en el espíritu y Dios no tiene cuerpo. Dice, Dios es espíritu. Y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y donde está el espíritu de Dios hay libertad. Pero no dice que tiene cuerpo, no tiene. Entonces, cuando crean el hombre en el espíritu, somos imagen y semejanza cuando estamos en el espíritu. Por eso es que la Biblia dice, andate en el espíritu. Y todo el tiempo nos manda a andar para parecernos a Él. Amén. En el espíritu. Pero luego usted ve ese Génesis 1, 26, 27, pero después en el capítulo 2 dice, y creó Dios, hizo Dios, lo formó, formación, lo formó del polvo de la tierra. Ya esa es otra etapa, es el cuerpo terrenal. Dice, el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue formado y el espíritu vuelve al dador que lo dio. Son dos fases, amén. Entonces, ¿qué fue primero? Si nos vamos al Génesis, que es el origen de todas las cosas. ¿El hombre espiritual o el hombre carnal de la carne? El espiritual, porque dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. O sea, Dios es espíritu. Amén. Entonces, la primera creación fue el hombre espiritual. Y luego formaron al hombre del polvo de la tierra, pero era un ser sin vida, inanimado, no se movía. Tuvo Dios que soplar el espíritu y fue un alma viviente. Amén. El tercer resultante. Entonces, ya aquí hablando de esto, están hablando es acerca del primer Adán, que fue de la tierra. Y el segundo fue, Adán fue que vino de arriba. Dice, fue engendrado por obra y gracia del Espíritu. Hablan es en ese contexto. Amén. Pero no podemos decir que primero fue el hombre carnal y después el espiritual, sino aquí Pablo está citando acerca de nuestra redención, salvación. Y, o sea, tratante ese caso, más que todo. Es que Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, o sea, quiere decir que el Espíritu estaba sobre la faz de la tierra, el Espíritu Santo. Amén. Entonces fue creado primero, en nuestro caso, en nosotros, el hombre espiritual. Primero fue el espíritu. Primero dice que Dios es el Padre de todos los espíritus. Primero fue el espíritu y después fue el cuerpo. Mire, cuando un bebé viene, o sea, nace, ¿qué es lo primero que está? El espíritu. Se está formando en el vientre de su madre y ven qué espíritu le van a, Dios ve qué espíritu le va a asignar, le va a meter ahí. O sea, es como un auto que lo están haciendo y después ven, a veces existe la persona primero que el auto. Amén. El auto lo formaron, bueno, tú lo compras y ya te vas a... Ay, el auto del 2023, apenas que llegó, pero tú eres un cuerpo, tú eres el piloto, el tripulante. Amén. El tripulante es el espíritu, o sea, que lo lleva. Pero el vehículo es como el cuerpo de uno, así. Entonces, cuando un bebé nace, ya el espíritu ya existe. Ya. Por eso que dice, vuelve al dador que lo dio, estaba allá arriba. El espíritu no es de la tierra, sino es de allá. El cuerpo sí es de la tierra. Amén. Otra pregunta. Pastor, ¿usted me puede explicar el versículo
lo que de Mateo 18, 15 al 17. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Amén. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de los 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Vemos, o sea, que este versículo de atar y desatar está más que todo, o sea, no se escribió con lo que nosotros predicamos de guerra espiritual. Allá sí, en el otro de Mateo 16, 18 al 20. Mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra, ahí sí aplica. Pero aquí ya es otra cosa. Aquí más que todo es en el perdón. Si alguien te ofende o te hace algo, tiene algo contra ti, ves allá y dile a él, o sea, que se pongan a cuenta. Si él no quiere, o sea, ponerse a cuenta ni nada, que ya está ya desacreditando y haciendo cosas malas, se está valiendo de medios malos y está dañando. Primero tú lo tienes que reprender solo y hablar con él, ponerte a cuenta. Pero si él no quiere ceder y sigue con lo mismo y lo mismo, bueno, llama un grupo de ancianos, venga Pastor Aarón, venga Roberto y tal, que están ustedes de testigo. Y si todavía no quiere, sino que sigue dañando, entonces la tercera vez dice, tenlo por gentil y publicano. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado. Claro, quiere decir que atan al hermano. Pero eso es tremendo, ata a una persona. Entonces, Dilo a la iglesia, o sea que... sí, dilo a la iglesia y tenlo por gentil y público. O sea, dilo a la iglesia para que la gente se cuide, porque hay personas no deseadas y va a seguir dañando y dañando. Y haciendo negocios con ella y eso. Entonces no saben, o sea, quién tienen en la iglesia. Entonces hay que alertar que se metió un lobo. ¿Y Amén. por qué eso hoy en día no lo hacen los pastores? La verdad que en todo el año que yo llevo, los años, nunca he visto que ningún pastor haga eso. Ahora los testigos de Jehová sí lo hacen, pero los cristianos evangélicos veo que no lo hacen. Y veo que hay muchos cristianos que andan deshuesando y dañando, y les llaman la atención, le dicen, y así continúan, pero el pastor no agarra el micrófono y no lo dice. ¿Por qué? Sí, tú tienes razón, ya eso ya se ha obviado un poco. Yo tampoco lo he visto en toda mi vida, o sea, desde que estoy en Cristo no he visto que nadie lo ha hecho. Amén. Pero si es así, eso es bíblico lo que está ahí. El caso es que los testigos de Jehová lo hacen. Se van a un extremo. Se van a un extremo. Los testigos de Jehová se van a un extremo. ¿Cuál es el extremo que? Pero si la persona está matando a otros de boca en boca, y eso creo que ya se tiene que cortar, ¿no? Sí. Pero sí, son dependiendo de los casos. Sí, hay casos ya graves como los de cáncer, o sea, lo que estaba explicando, cuando un cáncer ya hay que picarlo. Sí. Sí, y lo hicimos. Nos tocó llamar a 4 testigos de la congregación. ¿Te acuerdas? Hace años. Y le tuvimos que decir que se fuera, y dijo, pastor, pero ¿por qué hacer? No, porque ya este caso ya está dañando ya. Le dijimos, vaya a congregarse en otro lado, pero aquí no. Sí, ahora es que me acuerdo, nos tocó hacer eso, ese caso, porque ya se volvió un caso. Sí. Pero la Biblia lo manda a hacer, lo dice. La Biblia dice que Lo dice. Lo que pasa es que los pastores pues tienen que pensar muy bien, porque a veces cuando en el momento hay nuevecitos que entienden, y a veces que por amor a esos nuevecitos. Y no vamos muy lejos. Lo que la hermana está diciendo es correcto. Nos pasó allá donde la hermana dice.
Y nos vieron como el malo de la película. Nos vieron como malo de la película. Sí. Y la gente no sabía que es por salvaguardar el rebaño. Yo lo pensaría varias veces porque a veces podemos matar y destruir a otro. Pero yo creo que es mejor decirlo antes que esa persona que está haciendo mal agarra al nuevecito por aparte y lo dañe y el nuevecito no vaya más. Ahí también hay que sopesar. Sí. Mire, estos casos hay que, como dice el pastor Aarón, hay que sopesarlo bien porque pelas el peine, hermano, y se forma una cuestión bien fuerte. Sí. Hay que hacerlo bien, con mucha sabiduría. Porque hay gente que la matas y más nunca, o sea, la enterraste. Sí. Porque hoy estamos firmes, me vamos a ver. Orar por esa persona. Mire, dice la Biblia que no te firme, mire que no caiga. También no va a decir las cosas, perdón, para que la persona agarre. Ahora, si ya es un caso, un caso fuerte que viene para destruir y dañar a una congregación y que está, eso sí hay que para alertar. Salvaguardar, sí, salvaguardar. Pero es como dijo Andreina, la iglesia. Lo que pasa es que no todo el que va para la iglesia es la iglesia de verdad. Porque hay personas que están visitando, a ellos no, delante de ellos no se puede hacer. Hay que reunir a lo que el pastor cree. Por eso es lo que nosotros hicimos. Exactamente. Sí. No lo hicimos con la congregación, pero sí lo hicimos con 4 personas de testigos, líderes fuertes que estaban ahí. Se habló delante. Porque la persona y le dijimos, esto lo vamos a hacer por tal y salvaguardar. A esa persona se le corrigió varias veces se le corrigió y al no cambiar ni de cambiar de actitud, siguió con lo mismo, entonces se le habló y dice la Biblia que llame dice la Biblia que también llamemos a testigos. Lo dice la Biblia. Pastora, pero esa persona igual será juzgada. Orar y será juzgada. Llegará el momento. Claro. Sí, hay casos ya extremos ya que hay que tomar ya medidas fuertes y drásticas. Claro que todas por así, pero hay casos ya más extremos. Bueno, vamos con la última pregunta y cerramos. Bueno, volvamos entonces, porque estoy aquí cerca. Sí. Los testigos de Jehová opinan, o sea, porque ellos tienen unas ideas. No. Bueno, disculpe, ya va a ser algo, o sea que también se van a un extremo, los testigos de Jehová es en esto, que el que ponen en disciplina, sea su mamá, sea quien sea, lo excluyen y que no le hable nadie y con tal ni comáis ni le hable. Ni en su casa pueden hablarle a su mamá y como descubran que la mamá le está hablando, la meten en disciplina a la madre. Y una vez yo se los pregunté a ellos y le dije que por qué hacían esto. Y me dijo, eso es bíblico, mira. Pablo aquí dice, con el tal que se llame, que sea un fornicario, ni comáis ni te juntéis con ellos. Y es bíblico lo que hacemos. Pero Saulo tenía secuelas fariseicas que le habían quedado. Jesucristo sí comía, hermano, con las prostitutas y con todo. Y lo criticaban. Y decían, este hombre no creo que sea profeta, come con prostitutas, come con... Cristo tenía un ministerio restaurador, pero no es que tampoco esté desacreditando a Pablo, sino todos los hombres a veces tienen una debilidad, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él decía, hablo inspirado por el Espíritu Santo, mi conciencia no miente y da testimonio. Pero decía a veces, hablo como hombre, no es bueno que el hombre se case, sino que, o sea, le sirva al Señor porque así le rinde más. Pero ¿qué dijo ese Dios? No es bueno que esté el hombre, es peligroso que un hombre esté solo. Se le da de hacer cosas malas. Y dice, el que haya esposa, haya el bien y haya la benevolencia, el favor de Jehová, Dios se alegra. Y dice que el matrimonio es un grado de honra delante de Dios. Para Dios es tremendo, bueno, pero para Pablo era mejor no casarse. Claro, él decía, si te estás quemando ya tienes ya que hacerlo, pero aconsejaba mejor que no se casara. Entonces, aquí, por ejemplo, agarran esas personas y le decían, una persona, o sea, que nadie le hable en una congregación, lo matan, se van y dice, ¿yo qué hago aquí?
y que lo desprecien, le prohíban que la mamá, los hermanos, la familia le hablen. Entonces ya se van a un extremo. Ya. De hecho, leí una oportunidad que no solamente como usted dice la congregación, sino por ejemplo una persona se sale de esa secta religiosa y entonces dejan eso. Y esa persona ya es ruida para la familia, no la... Sí, así, eso es correcto. Mire, me dice alguien que es pastor, que la hermana, ha pasado bastante tiempo que él se salió, él ahora es pastor evangélico, y dice que la hermana todavía sí le guarda distancia y no le habla. Para ellos ya ella... Sí. Sí, es tremendo eso. Sí, allá está el hermano. Ya ese tema ya es más... Sí, vamos a dejarlo para la próxima, porque ahí, hermano, tengo que explicarle bien. Amén. Y vamos a tardar. Lo dejamos para la próxima. Bueno, una de las preguntas era algo parecido con lo que él está diciendo, porque los testigos de Jehová dicen que el reino va a ser aquí. Aquí, ellos dicen que va a ser aquí, que no, que el cielo, que eso no es aquí, que nos olvidemos de eso. ¿Qué opina usted de eso con relación a eso? ¿Es aquí o es en el cielo? La Biblia habla de la Nueva Jerusalén. Habla, o sea, que allá no habrá llanto ni dolor, que el Señor será nuestra luz, no tendremos necesidad de luz, y Él será nuestro Padre y nosotros. Dice la Nueva Jerusalén que desciende del cielo como una novia ataviada. Entonces, hay parte que nos tocará en el cielo, y al principio sí va a tocar aquí en la tierra, que se llama el reinado milenial, por 1000 años que estaremos con Jesucristo. Pero ellos creen en ese, pero bueno, lo dejamos para la otra. Bueno, está bien. Bueno, Dios les guarde y les bendiga.